Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en una edición más de Creciendo con BNI, el programa que desde Oficina Nacional de BNI Costa Rica hacemos con muchísimo cariño todos los lunes a esta hora para todos los miembros y empresarios de BNI Costa Rica y de todo el país. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI Costa Rica y para hoy estamos inaugurando una sección nueva del streaming que realmente a mí me tiene muy, muy emocionado y más por la persona también con la que estamos inaugurando, que es un gran amigo y un gran compañero de BNI Costa Rica, que estoy seguro que muchísimos miembros lo conocen también. ¿Y cuál es esta sección? Es conocer un poquito cómo BNI Costa Rica y BNI Global ha impactado en la vida de los miembros, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y quiero darle la bienvenida a Juan José Córdoba, que acá lo tenemos ya en la transmisión, miembro de BNI Titanio, actual presidente de BNI Titanio y arquitecto. Juanjo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá esta noche. Don Roberto y Mesén y Méndez, un placer, un honor que me hayas invitado por acá, de verdad. No, con gusto. Más bien el honor es nuestro, de verdad, por poder tenerte acá y poder escuchar un poquito la historia de cómo BNI ha impactado tu vida. Y te agradezco mucho también de previo por aceptar la invitación para contar esta historia. Usted me dice que me tira el agua, yo me pongo a nadar. Eso es bueno, eso es bueno. Juanjo, empecemos con una pregunta que normalmente me dicen que es súper complicada, pero me encanta hacerla y creo que va siempre al inicio. ¿Quién es Juan José Córdoba? Cuéntanos un poco sobre vos. Mira, brevemente, Juan José es un muchacho que siempre vio a su abuelo trabajar en maquinaria pesada. De hecho, a los 14, 15 años yo le dije a mi mamá, mami, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer bajopero, yo me voy a sacar la licencia de bajop y me voy a dedicar a estar encima de un bajop siempre, porque mi abuelo decía que había que sacar el huevo, o sea, la plata de la tierra. Claro. Entonces yo siempre me quedé con eso desde chiquitillo y yo sabía que tenía que estudiar algo relacionado a la construcción. Pues resulta que Juan José no era tan diestro en matemáticas, era más creativo, era más disperso también y necesitaba una carrera creativa. Entonces por ahí empezó el gusanito de la arquitectura y fue esa la decisión que más o menos guió por dónde irme en relación a la construcción. Además, mis papás han hecho siempre un esfuerzo enorme por darme la bendición del estudio. De verdad que ahora que estoy involucrado con mucha gente, veo que eso es un baluarte y sobre todo una herencia increíble. Y conforme el tiempo uno lo va apreciando cada vez más, ¿verdad? Porque ese título me ha abierto muchas puertas y eso es gracias a que Dios le ha dado todos los recursos a mis papás siempre para poder estudiar lo que a mí me gusta y me apasiona, ¿verdad? Y Claro. gracias a eso entré a la Universidad Veritas. Me costó un montón sacar la carrera de arquitectura porque no entendía muchas cosas. Fue una lucha increíble. Es más, me quedé en materias y todo porque no entendía. Hay un tema de la arquitectura que simplemente uno con base a la experiencia y a los procesos de diseño, en algún momento te hace clic todo. Y cuando a mí me hizo clic y cayó como esa eureka, a partir de ahí la carrera fue mucho más sencilla, fue más cuesta abajo y gracias a Dios me gradué con una nominación a mención de honor de la U. Mi tesis de la carrera fue algo rarísimo, fue cómo la música nacional se podía implementar en la ciudad. Entonces yo hablaba más de música nacional y del ambiente de la música nacional que arquitectura. Entonces, bueno, y vos conoces a mi papá trabaja en radio y era algo también que a mí me llamaba siempre porque otra cosa que define un poco a Juan José es que gracias al trabajo de mi papá se crió otras bambalinas de muchos conciertos y cables y micrófonos y por eso es que tal vez me ves un poquito más desenvuelto de la cuenta acá, pero por ahí fue que ya me gradué y para cosas de que uno no tiene explicación y de verdad que Dios es muy bueno, eh, iniciando bueno, no, como a mitad del proceso de tesis, conozco a un señor que le interesó mucho el tema mío del proyecto ya de graduación y me dice, mira, yo quiero escucharte cuando vos te gradúes. O sea, él se autoinvitó a mi tesis. Ese señor se llamaba Marco Vinicio, él es arquitecto
Y de verdad, yo cuando ya tuve el aval para presentar y defender públicamente el proyecto, le dije, mira, don Marcos, sí, pues, ya, me toca defender públicamente el proyecto, yo siempre estoy interesado en ello. Así, sí, claro, yo voy, yo fui ex profesor de la U cuando todavía, inclusive Carlos Chacón, que vos lo conoces, era Claro. director de carrera de la Veritas. Y en ese momento, casi que terminando la tesis, a él le gustó tanto el proyecto que yo presenté y defendí ahí, que me dijo, empezás a trabajar el próximo lunes. O sea, no había pasado ni 30 segundos desempleado, ya tenía trabajo y de hecho fue mi segundo trabajo porque ya en la U estaba trabajando medio tiempo con un amigo de la iglesia que se llama Mariano, que tiene una empresa de vidrio. Y bueno, ya cuando empecé a trabajar con Don Marco, el primer reto fue un proyecto de alianza público-privada con el gobierno para el diseño de la Marina Internacional y la terminal de cruceros de Limón. O sea, yo estaba recién graduado y me metieron en un proyecto así de grande y a partir de ahí pues hubo muchas experiencias, hablar con ministros, con diputados, que llevar el proyecto con el tema de lo que es concesiones y demás. Fue una curva de aprendizaje exponencial, muy retadora, la verdad. Pero en ese impasse ya llevaba un año con Don Marco, todo iba sobre ruedas, pero a todos nos tocó vivir un evento que creo que marcó nuestras vidas, que fue la pandemia. En Claro. el 2020, por mutuo acuerdo, don Marco me dijo, mira, Juan, hasta aquí ya no te puedo dar más trabajo y quedamos en muy buenos términos. Él es una gran persona. Y cuando se viene la pandemia, literalmente, marzo, fue ya la encerrona total, hasta agosto más o menos, estuve sin hacer absolutamente nada de arquitectura. Y entre agosto del 2020 y febrero del 2021, empecé a hacer una alianza con un amigo también de la iglesia, que se llama Freddy Calderón, él tiene una constructora, y empezamos a pelotear un poco cómo podría complementarnos el uno al otro para la gestión de proyectos y demás. Y lo bonito es que ya a partir de ahí, sin conocer nada de BNI, yo siempre he querido como tratar de ayudar a las personas sin tratar de recibir algo a cambio de ellas. Pues resulta que en ese impasse yo conocí a uno de los empleados de la esposa de mi ex jefe, que me dijo, mira Juanjo, yo también hago camarones y freelance. Vos si querés me puedes recomendar y demás. Yo sí, claro. Pasó eso en el 2019. Y resulta que a inicios del 2021, este amigo que se llama Jairi me hace, mira, mi prima es arquitecta y anda buscando a alguien que le trabaje medio tiempo. ¿Te querés apuntar? Y yo, sí, claro. Entonces, yo agarré el dinero que estaba ganando de ese medio tiempo para ya tener una oficina y empezar el emprendimiento solito. Y Ajá. justamente cuando yo tomo esa decisión, el que era mi maestro de en ese momento, Andrés Grutter, me dice, mira Juan, ahorita que estás emprendiendo y demás, vieras que yo pertenezco a una red de empresarios y no sé qué. Y honestamente, Ro, yo no le di mucha pelota. Yo, sí, 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 ahorita, después lo vemos, tranquilo. Pues resulta que en ese mismo momento yo estaba en el proceso de comprar la compu que de hecho tengo ahora. Y entonces yo empiezo a averiguar, porque en ese momento obviamente veníamos pasando una pandemia, no tenía la plata para pagarla de contado y necesitaba sacar un préstamo por medio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Pero el colegio me estaba pidiendo que lo comprara a través de una empresa nacional, que no la comprara por Amazon ni nada, sino no me daban el préstamo, que tenía que dar una Ajá. garantía de una empresa nacional. Y ahí apareció, y yo creo que todo el mundo lo conoce, el famoso Don Conrad Lucer, que Ajá. Don Conrad llegó y yo le di las especificaciones y me consiguió la compu tal cual yo la necesitaba. Entonces, ahí yo vi el poder de BNI porque yo estuve preguntando en un montón de chats y Andrés me dijo, mira, dentro de esta red de empresarios conozco a este señor. Entonces yo ahí vi a BNI funcionar, ¿verdad? Claro. Y me llamó muchísimo y poderosamente la atención. Y yo le dije, Andrés, pero una pregunta, ¿vos ganas una comisión de esto por diferenciarlo? ¿O cuál es el negocio aquí? O sea, ¿cuál es el secreto? No, no, ayudar. Y bueno, desde la parte nuestra, yo soy cristiano, Jesús transformó y cambió mi vida. Y muchos de los principios cristianos los compartimos mucho en BNI.
el ganar sin esperar nada a cambio, estar por el compañero. Ahí de hecho un versículo que dice, es mejor dos que uno, ¿verdad? Entonces toda esa amalgama de colaboración, trabajo en equipo, ayudar a las demás personas y ser de bendición para otras, fue como también Andrés en su momento me lo explicó de lo que él estaba experimentando dentro de BNI. Y no tuvo que convencerme más de eso. O sea, yo entré y literalmente ni siquiera fui a ninguna reunión de BNI. La primera reunión mía ya era miembro y me tocaba presentar y yo ni sabía en lo que estaba ni en qué me había metido. Y así fue como yo llegué a esta hermosa red que yo le agradezco demasiado a Dios porque le movió el corazón a Andrés para invitarme. Lo Claro. curioso es que Andrés me estaba llevando a Aumenta, pero en Ajá. ese momento el arquitecto que estaba en el momento decía, no, yo me voy, no, 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 yo me quedo, no, 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 yo me voy. Y en esa indecisión, ¿verdad? Llega Andrés y le dice al arquitecto de Aumenta, ¿te vas a salir o te vas a quedar? No, 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 yo me quedo. Y de verdad, dijo que se quedaba. Al mes se fue. Pero Oh, resulta que en ese momento tenían que ubicarme en un grupo y caí de rebote a Titanio, que Titanio en ese momento y a partir de ese entonces se convirtió prácticamente en mi casa, ¿verdad? claro. Me amalgaron y me recibieron bastante bonito, sobre todo pensando que era un arquitecto sin en ese momento mucha experiencia, o sea, sí y no, ¿verdad? Porque aunque tenía muchos proyectos grandes de diseño y conceptualización, no tenía tanta proyecto construido y experiencia como tal, y aún así poco a poco me dieron la experiencia que tenía, me fueron dando confianza y Ujú. también yo tuve que llevar una curva de aprendizaje, sobre todo en algo que no nos enseñan en la vida, que es Claro. nichos de mercado, esferas de contacto, esferas de poder, que para mí eso se me hacía un chicle y ahora más bien, gracias a eso, estoy casi con el 100% de mi estrategia a nivel de negocio en BNI y siendo ahorita mi ingreso casi del 60% en este momento, pero el año pasado fue casi del 80%, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí anda la historia de quién es Juan José y cómo llegué acá. Qué bonita historia, Juanjo. Bueno, voy a hacer una pausa acá porque ya hay bastantes miembros que nos están saludando por acá y aprovecho para los que no han saludado todavía y sé que están ahí conectados, con toda confianza pueden escribir, mandar esos saludos, también Sí, sí, compartir, sí. que eso ayuda muchísimo a tener un mayor alcance también de las diferentes transmisiones porque estamos en Facebook, LinkedIn y YouTube para que también ahí puedan compartir esos diferentes links. Acá a GH Integral nos dice saludos, saludos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Acá una también excelente persona y gran amiga de BNI, a Kenny Kenicita. Mata, mi presidente, Titanio Representing. Así es. Acá también nos saluda don Waldo, José Ramírez Prato. Buenas noches, don Waldo, qué gusto Un saludarlo. abrazo, don Waldo. También Adrián Hernández Vindas, un orgullo llamarlo presidente y aún más llamarlo amigo. Vamos con todo. Bueno, Adrián es de, bueno, hay muchas personas, ¿verdad? Pero Adrián ha sido una mancuerna enorme para mover la esfera de construcción ahí en Titanio y eso, o sea, más allá de un aliado, es un gran amigo y es una persona en la cual yo confío al 100% y estoy muy agradecido con Dios también por haberlo encontrado acá. De verdad, un abrazo, Adri. Eso es de lo bonito también de venir, que uno no solo hace negocios, sino también encuentra amigos. Entonces hace negocios entre amigos. Acá nos dice doña Carolina Malabasi Barrientos, grande Juan José. Muchas gracias, doña Carolina. Un abrazo, tía Caro. Acá don Eduardo Castillo también nos saluda y dice saludos amigos, un gusto compartir con este productivo grupo de empresarios, Eduardo Castillo, Teico Soluciones. Muchas gracias, don Eduardo. Y acá nos dice doña Carolina también, excelente Juan José. También don José Padilla de Bene Aumenta, casi compañero tuyo en Aumenta. Sí, sí, sí. Qué bien Andrés Grutter y buenísimo Millennium, así es. También acá nos saluda de People Plus, excelente historia, saludos. Muchísimas gracias por el comentario. También nos saluda don José Ricardo Mora Valverde y nos dice saludos Juanjo. Don Ricardo, el constructor mío de Titania.
Un abrazo, Richard. La otra parte de la mancuerna. Exactamente. También doña Graciela Campos, saludos, produce presente, muchísimas gracias doña Graciela. Acá GH Integral, Sí, hola Juanjo, Adri. saludos de Adri Méndez, Adri, qué gusto tenerte por acá. Dice Kenny, también conocer la historia de Juanjo y casi desde el inicio en BNI, lo admiro y lo quiero mucho. Doña Yolanda Jiménez Cuello también nos saluda y nos dice que hermoso testimonio, es mejor dar que recibir. Totalmente. Así es. Juanjo, me llama mucho la atención esa transición que vos hiciste de ser colaborador, que dejaste de serlo por fuerzas mayores por la pandemia, pero no pensaste inmediatamente ir a buscar un trabajo, sino que te llegó ese trabajo, esa oportunidad, Ujú. pero ese medio tiempo, pero vos inmediatamente, o eso te entendí, pensaste en crear tu propia empresa. ¿Vos ya tenías esa intención de hacerlo? ¿O fue también incentivo de la situación que viviste por la pandemia y por la parte de salir de la otra empresa? Un poco de ambas. Vieras que incluso a finales del 2020 vi que Gensler y otras empresas estaban empezando a recontratar de a poquitos. Yo envié, es más, bro, te lo pongo así. Yo dije, voy a mandar hasta mi currículum a otras oficinas de arquitectura fuera del mundo. Y lo mandé a Snoeta, a Norman Foster, a Richard Rogers. Y ellos siempre me contestaban, gracias, te agradecemos, pero ahorita no estamos contratando. Entonces yo inclusive mandé currículums afuera porque estaba totalmente decidido que era el momento o de emprender, ya sea saliendo del país a una oficina muy grande o de emprender acá. Entonces tiré la vara muy alta, no se dio por las circunstancias. Entonces Ajá. yo le dije, Dios, o sea, yo no quiero trabajar aquí en otra oficina de arquitectura, no porque no quisiera hacerlo o ser colaborador de alguien más, sino que el hecho de como yo veía la arquitectura, porque, a ver, hay un tema y es el lema de 517, que es mi empresa, hay un tema de la sensibilidad humana, o sea, Ujú. y yo lo comparto mucho con un compañero de la U con el cual trabajo demasiado, que de hecho creamos otra empresa que se llama IDEA, que es un poco más colaborativa. A ver, Estefan y yo, por ejemplo, nos sentamos toda una tarde con el cliente a tomar café y a revisar el proyecto. Mi amigo llega y se pone a jugar tenis con el cliente mientras y juegan tenis, conversan cosas del proyecto y lo manejan así de cercano. Entonces, yo siento que el doctor, el abogado, el arquitecto, el psicólogo tiene que tener ese approach humano y no puede ser un número más, no pueden ser metros cuadrados más. Y Sí. siento que las oficinas, aunque procuran siempre priorizar una muy buena práctica, a veces se desvirtúa esa conexión que puede haber con el cliente, que en realidad es lo que le agrega valor al espacio, porque si no conoces bien a tu cliente, no puedes plasmar sus sueños, sus ideas, sus conceptos en el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo decidí emprender tomando de experiencia también ese trabajo en medio tiempo, pero no quedándome quedito, porque yo decía, este es un medio tiempo y la línea de acá es finita, puede ser que inclusive me contrate un tiempo completo, pero no sé hasta cuánto tiempo puedan sostenerse los trabajos, porque también, bro, en ese momento había cierta incertidumbre, sobre todo con el mercado de la construcción, porque no había inversión, muchos de los materiales aumentaron exponencialmente, no solo por la pandemia, sino por la guerra que se vino despuesito de Rusia. Entonces Claro. el acero, todo lo que era metal, se exponenció demasiado. Entonces yo decidí primeramente depender de Dios y tirarme a esta aventura. Y después cuando me salió la opción de BNI, dije, bueno, me tiro al agua, pero tampoco estoy tan solo, ¿verdad? Porque de verdad entrar a BNI me dio muchas herramientas para mantenerme a flote y cuando ya estaba en alta mar, a flote y estable, poco a poco fui construyendo un barco más grande, al punto de estar ahorita como en uno de los 3 o 4 pisos que va a tener el barco más adelante. Pero ahí vamos, o sea, fue un poco de ambas. La ventaja es que emprender en BNI sí es mucho más fácil, definitivamente, porque es un ambiente mucho más seguro para hacer negocios que allá afuera, pero totalmente.
Vos iniciaste 517 prácticamente al mismo tiempo que entraste a BNI. Más o menos, o sea, sí, la respuesta práctica es sí, pero 517 nació en una clase de la U. Ajá. Resulta que un profesor que se llama Christopher Krebshead nos decía en la clase del portafolio que o hacíamos un portafolio tipo marca personal o hacíamos un portafolio tipo empresa para saliendo de la U podernos promover de alguna de las dos maneras, ya sea Ujú. buscando trabajo o buscando clientes. Entonces él nos decía, no le llamen Córdoba Arquitectos o Mecen Arquitectos, llámenles algo con lo cual ustedes puedan, ojalá, premiar como una filosofía, no solamente de diseño, sino también de vida a las personas con las cuales ustedes van a trabajar. Entonces yo le puse 5:17 porque yo me identifico mucho con el versículo de 2 Corintios 5:17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las Ujú. cosas viejas pasaron y hay una versión que dice la segunda parte que me parece mucho más linda. Dice, y una nueva vida ha comenzado. Entonces yo tengo que admitirlo que todo a partir de que Jesús cambió mi vida, todo ha sido dado por Él, inclusive mi inteligencia para hacer negocios o mi sabiduría o mi destreza para poder desarrollar una nueva alianza estratégica. Dios para mí es el que da la sabiduría, es el que da el entendimiento, las fuerzas, me permite levantarme, respirar, que haya aire en los pulmones, sangre en el corazón para seguir trabajando. Entonces, y además yo vi muy vivamente el trabajo de Dios en mi vida, vi cómo transformaba la vida de mi papá, de mis hermanos, de mi mamá, la misma vida mía, y definitivamente el 5:17 lo llevé muy pegado al corazón porque de verdad vi esa nueva vida comenzar y cómo lo viejo Dios lo hizo parecer al día de hoy incluso como el cuento de la historia de alguien más, ¿verdad? Porque yo te cuento lo que era mi familia antes y lo que es ahora, vos me decís, Juanjo, me estás mintiendo, o sea, tu familia no era así, etcétera, desunida, lo que sea. Y ahora vos te sentas en una mesa con mis hermanos, con mi papá, etcétera. Mi papá, por ejemplo, antes no quería ni siquiera verlo a la cara. Ahora yo lo admiro un montón y quisiera parecerme por lo menos la mitad del hombre que él es ahora para yo saber que me puedo asegurar un futuro más adelante. Claro. Pero antes yo no pensaba así y eso fue gracias a Jesús. Entonces nació ahí el 5:17 como tal, pero no sé, se quedó como ahí, como una espinita que yo decía, bueno, y si se da, pues bien, y si no, también. Pero en Ajá. el momento que yo llego a BNI, me dicen, ¿y cuál es el nombre de su empresa? Y yo, bueno, yo tengo un nombre con el cual yo llevo muy tatuado en el corazón, pero no sé, o sea, lo podríamos intentar. Entonces, ahí literalmente, no solamente fue que nació, sino se confirmó el hecho de ponerle 5:17 a la práctica mía de diseño y arquitectura. Que esa es otra de las cosas, o sea, yo veía los slides de las demás personas. Por ejemplo, Pablo Mastroeni, que ahorita está en Madrid, llegaba y Ajá. presentaba su empresa, que no me acuerdo cómo se llamaba, hace rato que no me veía con él, pero yo veía en Pablo Mastroeni, en otra amiga que se llamaba Anet Ramírez, que tenía también su empresa en conjunto con Pablo, y a varios miembros del capítulo, ¿verdad? Que ponían Facebook tal de la empresa, ¿verdad? Instagram tal, página web tal, número de la Ujú. empresa tal. Y llegaba mi lámina y solo mi correo personal y mi número, no tenía nada más. Entonces, hasta eso, rodearse de empresarios que van más adelante de uno, le Claro. hacen poner a uno metas más largos. Entonces yo decía, no sé en qué momento, pero voy a tener que sacar en algún punto mi Facebook y en algún punto mi Instagram y en algún momento tengo que hacer la página de internet. Y Claro. hasta eso, bro, o sea, aquí es siempre ganar dando. Y de verdad, cuando yo te digo esto, es que uno nunca sabe si el retorno de ese ganar dando, y no es por hacerlo de una manera interesada, como te dije ahora, sino desinteresadamente ayudar a alguien sin Ujú. esperar ningún rédito de eso. Pues resulta que en su momento estaba un amigo, que ahora es amigo, que se llama Carlos Zamora, él ya no está en el capítulo. Ajá, Carlos, Yo sí. le, yo le ayudé mucho a él en su momento y él me dijo, mira Juanjo, por la ayuda que me diste a mí y a la empresa en el momento que estábamos pasando,
Te vamos a regalar la página de internet, no te preocupes por eso. Pero Carlos, no, cero estrés, o sea, la página cuesta $5,000, pero no te va a cobrar ni un solo 5, toma la página. Ahora, yo he sido el terco que no le he dedicado hasta este momento el tiempo para sacar la página, pero de hecho hace poquito nos reunimos en enero y ya establecimos fechas para ojalá sacarla en este año. Pero imagínate, eso fue hace ya un año y medio, más o menos. Y al día de hoy, Carlos, en enero, yo inclusive le digo, mira, si te tengo que pagar o algo así, porque ya pasó mucho tiempo del acuerdo y además era regalada y yo fui el que me atrasé, etcétera. Él me dijo, mira Juanjo, no te preocupes, el acuerdo sigue en pie, la página está totalmente regalada hacia vos y no te va a poner ni un solo 5 y me lo ratificó en enero. Entonces, ese tipo de personas honorables son las que uno encuentra en BNI. O sea, a Carlos no le costaba nada decir, mira, ya pasó X tiempo y te la regalé en aquel momento y ahora te voy a por lo menos a cobrar el 50%. Nada, Claro. bro, no me cobró nada. Y ese tipo de cosas son las intangiblemente invaluables que uno no se imagina que se puede encontrar aquí en BNI. Y yo con Carlos estoy súper agradecido con su empresa Estudio Web por tener ese corazón, porque de verdad no es cualquiera el que llega y te dice, mira, te regalo $5,000 por la ayuda que me diste. O sea, es que, no sé, a mí se me explota la cabeza y el corazón pensar en que se pueden encontrar este tipo de cosas al interno de BNI, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Porque Claro. incluso cuando hace poquito también, bueno, hace poquito no, hace un año, de hecho, wow, hace un año se le murió la mamá a mi mamá, a Katy, y vimos cómo casi todo el capítulo estaba en el funeral, apoyando a Katy, ayudándola a pasar por el momento. Entonces, esas cosas no tienen precio y uno no se imagina que se va a encontrar ese tipo de apoyo empresarial y personal acá en esta red cuando uno entra, porque uno entra a hacer dinero, a hacer crecer su empresa. No hay que negarlo y no vamos a ser hipócritas. Todo el mundo llega a hacer más dinero y a hacer crecer su empresa, pero en el impasse eso queda casi a veces en segundo plano y se vuelve lo menos valioso de toda la experiencia de BNI. Claro, claro. Juanjo, ¿vos consideras que vos como persona y vos como empresario y tu empresa 517 serían lo que son ahora sin BNI? No, en lo absoluto, en lo absoluto. No, porque, a ver, para llegar a donde yo he estado acá, tal vez me hubiera llevado el doble o el triple de tiempo. Tal vez hoy lo hubiera alcanzado, pero me hubiera costado un montón, pero un montón. Imagínate que ahorita, como te comentaba antes del stream, ya estoy haciendo una estrategia con un miembro del capítulo de nosotros que se llama Daniel Flores para autogestionarnos trabajo. Pero yo en la vida hubiera conocido a Dani, hubiera sido, pero complicadísimo, porque el tema de él es diametralmente opuesto a simple vista del mío. Y cuando él me habla de innovación y de innovación en la arquitectura y en el mercado inmobiliario y cómo la podemos aplicar y todo, me reventó la cabeza y le dije, mira, si eso se puede hacer, podemos hacer esto, esto y esto y esto, y hacemos una alianza y pa. Y así ha sido mucho con todo. Eh, el simple hecho, y te lo pongo así de sencillo, mi mamá, Katy, bueno, Katy entró por medio mío, ¿verdad? BNI. Pero Katy y mi papá a veces me ven trabajando aquí en la casa, qué sé yo, y me ven haciendo planos, y qué chiva, y los renders, y esto y lo otro, se ve muy bonito el arbolito de ahí, enfrente de la casa, con el render, todo muy bonito, pero a nivel técnico no saben lo que yo hago. Pues Ajá. resulta que uno de los MCDs míos, ¿verdad? Es el BIM Management, porque de hecho llevé la maestría en eso el año pasado. Entonces, mi papá no entendía de qué era la maestría, nada más sabía que estaba estudiando la maestría. Katy también no estaba como tan empapada, pero yo hablaba mucho de eso en BNI, lo ejemplificaba con videos, con imágenes, etc. Bueno, resulta que a finales del 2022, inicios del 2023, casi en diciembre, principios de enero del año pasado, Di Papi estaba en una reunión, no sé si de Sensación Deportiva o algo así, que habló con un señor y papi, yo no sé qué, y Katy está a la par,
y le dice este señor, mira, papillo, vos no conoces un arquitecto, no sé qué. Para quienes no sepan, así le dicen a mi papá, papi, a todo el mundo le dice Ajá. papillo, no es que sea una muleta o algo así, es que a papi todo el mundo lo conoce por papillo. Y le hace papi, sí, claro, o sea, mi papá mi hijo es arquitecto. Le hace, y él tiene alguna experiencia en BIM. Y eso fue como si le hubieran dicho a papi algo en chino, ¿verdad? Y se quedó Claro, así. Pero Katy de una vez acató y dijo, claro, claro, Juanjo hace BIM. Llamarlo y que ver si aplica y no sé qué. Para no hacerte largo el cuento, gracias al conocimiento que Katy adquirió durante las semanas que me escuchó hablando de BIM, llegó y me dijo, mira, esta es la referencia que vos ocupás, y gracias a ese contacto y a ese conocimiento que adquirió Katy, en esa referencia que me dio, me volví un consultor privado para el Ministerio de Justicia y Paz, para varios programas que estamos haciendo ahí en construcción de delegaciones de policías, etcétera, etcétera. Pero eso llegó gracias a inclusive BNI en mi familia, ¿verdad? Porque si claro. no, ellos no se hubieran dado cuenta de eso. Entonces, la respuesta es no, definitivamente, porque en algo tan sencillo como ese tema técnico de que Katy no lo supiera, si no hubiera sido por BNI, Katy tal vez no se entera al 100% y en la profundidad y con la conciencia neta de lo que es eso. Porque Claro. inclusive a veces nosotros hacemos unos a unos aquí en la casa y me dicen, ¿qué estás trabajando? Y ahora la pregunta es, pero explíqueme, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo se mueve eso? ¿Y cómo se come? Entonces, hasta ya hay un interés en la familia un poco mayor de entender sobre todo a profundidad los servicios que ofrecen el otro, porque ya tenemos como en el chip también el hecho de que, ok, esto de marcas, patentes y propiedad intelectual de Katy, no le Ajá, prestaba mucha atención ni sabía yo tampoco antes mucho. Ahora me claro. sale algún cliente que necesita algo así o algún amigo y también yo me he dedicado y venía propiciado el tiempo de escuchar a Katy en ese sentido profesional y yo le he dado también ciertas referencias a ella. Y si Claro. te lo digo así, que fue en la familia, imagínate con todo también los compañeros del capítulo, ¿verdad? Y Ajá, el hecho de poder sentarse y dar una referencia, pero escuchar con un interés genuino, es lo que a mí me ha llevado a este punto, porque también, ¿quién no te da una cita allá afuera? ¿Quién no te da 30, 40 minutos, pero está viendo el reloj, está viendo el teléfono y ni te pone atención? claro. Entonces, esos unos a unos, con una verdadera intencionalidad, con un verdadero y genuino interés para ayudarlo a uno, definitivamente ha hecho que mi empresa llegue al punto en el que está. Y BNI tiene tantas posibilidades que yo siento Ro, que no ha llegado a 517, ni siquiera 50%, porque te digo que incluso a través de BNI ya tengo una tercera empresa en Guanacaste que salió de una alianza que nació desde Titanio, con la empresa de Raquel y Erin, que es salud ocupacional, con la empresa de Cristian, con Katy, conmigo, estamos brindando ya toda una sombrilla de servicios en Guanacaste, presentándonos como una solución muy integral y completa ya. Nació un Claro. equipo de poder y preguntarme yo si cuando estaba ingresando a BNI me imaginaba tener yo una empresa, ya una casa y todo allá en Guanacaste para ir a trabajar allá. O sea, Claro. vos me lo contás y me hubiera reído. Deja de estar inventando, bro. Tampoco así, vamos un día a la vez, porque no me lo hubiera creído. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, y vos has hablado mucho también de las alianzas y trabajos que has hecho dentro del capítulo, pero por ejemplo, ahora que mencionas a Raquel, ella no es parte de Titanio, ¿verdad? De Visión, si no me equivoco. Sí, Ya pero está Erin uniendo todo está eso. con la segunda membresía en Titanio. Ah, ok. Entonces, y esa es la ventaja de BNI. Si vos quieres estar con Ujú, 4 membresías en 4 capítulos diferentes, lo ujú, puedes hacer, ¿verdad? claro, Entonces, la segunda membresía de Titanio consolidó un poco más la idea. Y aún así, antes de que Rack entrara con Erin claro, en su segunda membresía para Titanio, yo ya hacía negocios con Raquel, ujú, ayudándole a hacerle algunos planos de salud ocupacional claro, para empresas y demás. Y otra cosa que también he visto mucho en BNI, hablando de alianzas, bro, es que los ujú, mismos arquitectos que hemos estado aquí en BNI,
no nos vemos como competencia, que eso es un tema muy común dentro del gremio, ¿verdad? La palabra colaboración entre arquitectos aquí en Costa Rica cuesta verla, ¿verdad? Y gracias Claro. a la filosofía y al mindset que te pone BNI de colaboración, he podido hacer negocios y colaboraciones con otros arquitectos como Carlos Chacón, que Carlos Chacón inclusive me metió por una referencia de él como profesor del TEC. Y ese, de hecho, fue era y sigue siendo uno de mis sueños, ser profesor de arquitectura. Y Ajá. gracias a esa referencia que me dio Carlos, lo logré y se me dio. También he estado colaborando con Priscila Campos de Visión, porque cada uno tiene su especialidad y uno no es un todólogo, ¿verdad? Claro. Entonces, con diferentes proyectos nos apoyamos, nos colaboramos y siempre en el sentido de la transparencia y también buscar el bien del otro, porque si algo te permite BNI es entender que la mesa es muy grande y muy amplia para compartir, Claro. definitivamente. Entonces, ¿qué tiene de malo que, por ejemplo, en un proyecto nos vayamos con los honorarios 50 y 50? Si eso nos abre las puertas para los 3 proyectos, lo que no gane ahorita lo voy a ganar en 3 proyectos más. Entonces, Claro. el hecho de ver a otras personas como tu complemento y no como tu competencia, también es clave para poder seguir abriéndote mucho más puertas. Claro. Claro. Qué bonita historia, Juanjo, y todo ese crecimiento que has tenido. Bueno, y lo que me contabas ahora, no sé si se puede hacer público, pero voy a guardar el secreto de confidencialidad por cualquier cosa, pero esa también, esa transformación que puede llegar a tener 517 más adelante, y en un muy corto plazo, si se logran ciertos objetivos que tienes también. Entonces, es muy bonita esta historia que nos estás contando, que nos estás compartiendo. Daniel, muchas gracias. Vamos a Listo. aprovechar también para saludar a otros miembros que nos han venido escribiendo también. Y una es Adriana Vargas Rosales. Saludos, Adri, qué gusto verte por acá también. Saludos Saludos, desde Adri. BNI Impacta. Doña Carolina Malabasi también nos dice, qué precioso, Juan. Jesucristo ha hecho maravillas en tu familia y en tu vida. Es un regalo precioso escucharte y verlos a todos juntos. Y es que seguirá prosperando. 517 más y más grandioso. Sí, eso. Sí. Palabras muy ciertas. Y nos dice GH Integral, Adri, hermoso testimonio. Así es. Y también nos saluda acá Rebe Urbina, también compañera en Sinergia. Y nos dice, me encanta Juanjo. Un saludo fuerte a ambos, que sea un año de bendición en el podcast. Muchísimas gracias, Rebe. Rey, un abrazo. Te extraño un montón. Y don Eduardo Castillo también nos dice, Papillo, excelente Ah, persona bueno, y buen amigo. don Eduardo, si mal no lo recuerdo, porque no estoy tan empapado de la historia, creo que hasta fue profesor de mi papá. Hasta eso Ah, me he ¿verdad? estado dando cuenta que amigos de mi papá están en BNI. Entonces, cuando yo digo papillo, el de Omega, sí, 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 no sé qué, y ya. Pero hasta eso se me ha dado de que he encontrado hasta amigos de mi papá que se han convertido en amigos míos. Vaciloncísimo. Sí, sí. Qué bonito. Sí, ahí dice, correcto, sí fue claro. Correcto, Es que mi así papá empezó es. estudiando informática y don Eduardo ahí le Ah, daba clases en la UNA, claro, sí, sí, sí. qué interesante. Eso es algo muy bonito también. Bueno, acá voy a compartir don Mauricio Tristán Chávez. Si no me equivoco, él es miembro de BNI Fortaleza, recién lanzado la semana anterior, Ah, bueno, otras bienvenido a anteriores la más bien. familia. Bienvenido a la familia, Mauricio. Y nos escribe bonitos testimonios. Gracias por compartir. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos también. Y qué bonito esto, ¿verdad, Juanjo? Porque creo que eso es una palabra clave que vos decías, eh, ahora que estábamos presentando a Mauricio, bienvenido a la familia. Yo te soy sincero, cuando yo ingresé a BNI hace 3 años, ya ahora en febrero cumplo los 3 años, yo venía pensando, esto va a aumentar mi facturación y va a hacer crecer mi empresa. Y únicamente pensaba en eso. Pero con el pasar de las semanas, de los meses, uno empieza a cambiar un poco esa perspectiva y a ver a BNI como una familia. Ujú. Entonces, eso es algo muy bonito, porque realmente, bueno, Jesse de Toro, que ya casi pongo el comentario ahora,
También ella me comentaba cuando la conocí que fue un apoyo muy grande para ella, que es de turismo en pandemia, cuando todo estaba cerrado y estábamos encerrados. Ujú. Escuchaba historias lindísimas, como lo que comentabas ahora de la Sí, mamá de Katia, que casi que todo el capítulo se volcó a apoyarlos. Así como estas, son muchas las historias, no solo de negocios, sino también personales. Entonces es algo muy, muy integral, muy enriquecedor. sí, de hecho, bro, o sea, yo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Voy conociendo más y más a las personas. Claro. Y por ejemplo, ver algo tan sencillo, ahorita que Kenny está conectada por decir un nombre y sorry Kenny, pero es lo que se me vino a la cabeza. Te va a echar el agua Ve, que... exacto, exacto. Ver que ella puede cumplir un sueño tan sencillo como ir a México y ver a Imagine Dragons gracias al dinero de las referencias que a ella le han dado y ver cómo ella invita a sus sobrinos para ir al viaje y disfrutar todos. Son esas pequeñas cosas que uno dice, es un concierto, ¿qué importa? Pero no, o sea, era el sueño de toda la vida de ella, de su familia, y BNI le dio el presupuesto para que se pudiera dar ese gustito de ir a México y poder disfrutar, Claro. ¿verdad? Y así un montón de compañeros. Bueno, ver cómo Kenny y Andre han crecido un montón, inclusive ya tienen una clínica juntas, es algo Ujú. espectacular y uno se empieza a alegrar de todas esas cosas porque detrás de cada miembro hay sueños, hay metas, hay familias, e inclusive en algunos casos hay necesidades. Claro. Nosotros hemos visto en el capítulo incluso donde las personas llegan y dicen, este es mi último ahorro, aquí va a pura fe, voy a ponerlo en BNI y no tengo ni para el hotel. Y entre todos vemos a ver cómo hacemos para ayudarle a la persona para que vaya asistiendo y todo. Y cómo ver que una persona se empieza a levantar es algo espectacular e impresionante porque es que no es la fuerza de uno, ni dos, ni de tres. Es la fuerza de 25, 30 que se Ujú. interesan por el que está a la par para llevarlo adelante, ¿verdad? Y tal vez Titanio no es el capítulo que más factura, pero es el que trabaja con tanto corazón y con tanto interés por el otro, que igual, como te digo, la facturación es importante, pero no es lo primordial. Lo primordial es que haya un crecimiento en toda la parte integral de lo que es la persona. Porque si la Claro. persona, no sé, si factura $500 al mes, pero esa factura es poquita, pero para la persona hace, o incluso antes de BNI, no estaba facturando ni la mitad de eso, ya para esa persona es algo gigante y un enorme paso, Ujú. ¿verdad? Entonces, poco a poco también todo el mundo empieza a compenetrarse en la historia de los demás y a sentirse como suya, de un poco las cargas de las demás personas, ¿verdad? Porque uno ve que, por ejemplo, hay personas que están con ganas de, no sé, aperturar nuevas divisiones en su empresa, etcétera, y tal vez la ayuda no es una referencia, es, mira, estás trayendo este nuevo producto, ¿cómo te ayudo a colocarlo? ¿O qué Claro. te hace falta para traerlo al país? Mira, por ejemplo, con Chichen. Chichen es un extraordinario miembro, amigo, y se ha vuelto un hermano aquí en BNI. Chichen está trayendo audios de súper alta definición. Y yo ya me senté con él, vi el dispositivo que traía, etcétera. Y yo ya quiero tener el primer proyecto en donde haya el suficiente presupuesto para decirle a Chichen, Chichen, toda esta casa que es bastante grande y con bastante presupuesto, ponerle todo el audio y ver cómo le ayuda a colocar nuevos productos, porque ahí es donde empezamos a ver cómo los negocios tienen relación con el otro, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, esta parte de audio tan detallado y vieras que es un cosito así chiquitito que vos ves la pared y es como si estuviera lisa y sale el sonido de la pared. Entonces, el interés de ver cómo lo empezamos a conectar con otras personas es lo que a él no le va a costar tanto de abrir mercado como si empezara solo por fuera de BNI, por darte un ejemplo. Entonces, no necesariamente toda la ayuda son referencias, es parte de, pero a Claro. veces es un consejo, no sé, algún acompañamiento empresarial con algún proceso, etcétera, etcétera, etcétera. No, no tiene que ser todo también metido y encasillado en las métricas y en sí los números, sino que como decíamos ahora y como bien lo decías ahora, eh, no es solamente llegar a facturar,
es más allá de eso, ¿verdad? Yo tengo también otra historia muy bonita. Resulta que cuando yo estaba como a los 2, 3 meses de entrar a BNI, Pablo Mastroeni, por eso yo lo llevo tanto en el corazón a él, está como con toda la gestión de la maestría allá en Team Building con el Real Madrid en España y toda la cosa. Y me dice, mira Juanjo, encárgate vos de la cápsula de educación. Yo con 2, 3 meses de haber entrado a BNI. Y él me empezó a dar tanto acompañamiento y tantos tips y tanto, no sé, como me cobijó, me acuerpó él tanto Claro. que no me sentía ajeno en poder servir al equipo porque ya había alguien que me dijo el ABC de cómo ayudar, ¿verdad? Ujú. Y eso se va trasladando como si fuera generación tras generación, por decirlo de alguna manera. Claro. Y ese ADN de cooperar va mutando y va mutando para bien y de manera exponencial, porque yo lo veo ahorita con muchas personas que más o menos iniciaron conmigo, por ejemplo, vos más o menos iniciaste en la misma época que yo, Kenny Correcto. también, Andre más o menos, que son como las de la vieja guardia de titanio conmigo. Yo veo cómo han crecido en tantas áreas y tantos ámbitos de sus vidas que yo digo, es que BNI sí sirve, pero no solo es para los negocios, es que sí sirve para la vida, Claro, ¿verdad? claro, claro. Qué bonito. Acá aprovechamos para saludar a Jessica de Toro. Jessy, qué gusto saludarte por acá. Y nos dice, me emociona ver a Juanjo hablando como todo un empresario. Ha crecido tanto. Saluditos. Jessy, vía Argentina, un abrazo. Campeones del mundo, todavía lo recuerden. Ah, no, les va a durar hasta el 2026 cantando muchachos. Juanjo, nos va ganando el tiempo, lamentablemente, cuando Sí, uno qué rápido. disfruta bastante, se pasa rapidísimo, pero me gustaría cerrar. Yo sé que has contado muchísimo dentro de toda tu historia, muchísimas enseñanzas que has adquirido dentro de BNI, pero tal vez de todo esto que has comentado, o tal vez algo que no hayas comentado, ¿cuál crees que es como ese punto medular de tu pertenencia en BNI que vos dirías, esto siento yo que es un antes y un después para mí gracias a BNI? Mm, mira, yo considero que como ese parteaguas fue cuando yo recibí mi primer gracias por negocio concretado. Porque yo dije, mira, soy capaz de ayudarle a alguien más. Ujú. Porque, a ver, yo en ese momento, yo no sé ahora, porque yo ya soy un señor. Ya pasé esa barrera de los 30 y yo ya soy un señor. Pero, Un señor joven, señor un joven. señor joven, un señor joven. Pero en aquel momento, así oficialmente, en aquel instante, era el miembro más joven de todo BNI. Un arquitecto sin tanta Mm. experiencia, 27 años, ya pueden sacar el cambio, no mentira. Este, y yo decía, ¿cómo yo voy a ayudarle a alguien más? ¿Cómo? Porque yo veía, gracias por negocios concretados de $1,500 a tal y tal. Y yo, ¿cómo le voy a hacer facturar a alguien más de $100? O sea, tan siquiera eso. Y poco a Claro, poco, BNI no solamente te da las herramientas para poder referenciar a las demás personas, sino también esas herramientas hasta me han hecho a mí un mejor vendedor de mí mismo y de mi empresa, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando yo empecé a ver que sí era capaz de ayudarle a alguien más, yo sabía que el efecto de rebote por ayudar a las demás personas y que viniera esa referencia o ese dinero para mi empresa, iba a venir tarde o temprano. No sabía cuándo, y te digo, el primer gracias por negocio concretado que yo registré fue casi a los 7, 8 meses después de entrar a BNI. Y fue, no me voy a olvidar nunca porque de hecho me dio ese gracias por negocio concretado Christian y fue como por $500 más o menos. Ese fue el primer gracias por negocio concretado que yo registré. Pero en ese impasse, bueno, a la constructora que estaba antes, que estaba en el capítulo, le di un ajá, proyecto de $7,000 de una remodelación chiquitita, pero ya eran $7,000, ¿verdad? claro,
y así sucesivamente. Y es más, yo hace unos días de estos me quedé muy asombrado porque yo dije, no puede ser que yo haya ayudado a facturar a la gente así de tanto. Mira, yo tengo 3 años y revisando aquí en el Connect, eh, se me han reportado a mí $35,500 en gracias por negocios concretados que yo he ayudado a alguien más Claro. en 3 años. O sea, estamos hablando que yo vendo al año, por decirlo así, poquito más de los $10,000. Y yo Ajá. honestamente, esa era la parte que más me preocupaba antes de entrar a BNI, bro. Es decir, ok, hay un compromiso de ayudar a las personas, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién llamo? ¿Cómo le hablo? ¿Verdad? Claro. Entonces, a partir de que uno empieza a mover esa mecánica de ayuda y de ganar dando de manera desinteresada, ya usted sabe que su negocio va a tener éxito tarde o temprano, porque cada modelo y giro de negocio es muy diferente y a algunos tal vez les cuesta cerrar negocios porque son cifras muy grandes. Hablemos de Claro. 200, $300,000 que representa, por ejemplo, tal vez la construcción de una casa o qué sé yo. Pero ya con el simple hecho de usted empezar a ayudar, usted ya sabe que tiene su éxito asegurado, pero es cuestión de esperar. Pero tenés que tomar la iniciativa de ayudar, sacar el tiempo y el interés en cómo puedes ayudar a la otra persona y cómo le puedes generar una referencia. Si no, ya tenés que saber que no vas a ir a ningún lado, ni con tu empresa, ni con BNI, porque esa mecánica o ese engranaje empieza a moverse, pero por uno. Claro. Claro. Ahí nada más hacer una salvedad con el gracias por no haberse concretado porque, bueno, para las personas que nos están viendo y no son miembros de BNI, el Sí, gracias por no haberse concretado no es que Juanjo ha recibido $35,000, sino exacto. que gracias a referencias que Juanjo le ha dado a otros compañeros de BNI, de su capítulo, eh, otras personas han facturado esos $35,000 y como agradecimiento ellos reportan a Juan José ese dinero que ellos han venido facturando gracias a cerrar esa referencia que Juanjo ha trabajado para generarles. Entonces nada Exacto. más hacer ahí esa explicación de la parte de término, pero realmente algo admirable porque es un muy buen promedio en realidad anualmente. Sí, Juanjo, sí. muchísimas gracias, de verdad. Creo que tu historia es bastante inspiradora, como decía Kenny, me parece. Eh, es muy bonita de escuchar. Yo conocí una parte, no conocía toda la historia que contaste ahora y me emocionó muchísimo, de verdad. Y me encantó realmente haber iniciado esta sección más bien de Creciendo con Benay con vos y poder escucharte nuevamente. Y también cómo has venido creciendo en estos 3 años que llevas con tu empresa, ya operando constitutivamente, por decirlo de esa manera. Y Sí. muchísimas felicidades, de verdad. Gracias, Roy. Y yo de verdad le agradezco demasiado a Dios porque yo sin buscarlo, BNI llegó a mi vida. Y usualmente soy un toque carebarro en ese sentido y voy a usar la palabra porque creo que no hay otra. Porque Dios es así conmigo, sin buscar cosas, Dios me las presenta a veces en la pura nariz, que yo digo, wow, Dios, ¿en qué momento se te ocurrió presentarme tal oportunidad, verdad? Y una de esas oportunidades tan grandes que me he permitido experimentar y vivir por medio de lo que Dios le movió a Andrés en el corazón para invitarme a BNI, ha sido todo esto. De hecho, te cuento, o sea, ahorita, hace poquito, tuve la maravillosa oportunidad, sola y únicamente gracias a BNI, de ayudarle a Margie a construir un proyecto en Sarapiquí totalmente ad honorem. Y yo, no, yo siempre tenía también como la intención de ayudar a una fundación, pero no sé, como no sabía como a quién preguntarle o cómo buscarle la comba para poderme acercar a alguna institución de estas y ayudar. Claro, Y Margie un día, no sé ni por qué o cómo, preguntó en un chat y yo dije, yo le ayudo o algo así, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y terminé involucrándome en una comunidad tan espectacularmente preciosa que casi que la mitad de mi corazón está en Naranjales de Sarapiquí, de verdad que sí. Y eso también, ese sentido, más allá de lo que es BNI como tal, y poder ayudar a esa comunidad por medio de esas conexiones que propicia también BNI, ha sido toda una bendición porque también ha sido una oportunidad más de poderse dar. Entonces, hasta en esas cosas tan, tan finas, ¿verdad? Tan que uno tal vez ni siquiera lo dimensiona a veces, pero es que no solamente Costa Rica como tal
de par en par está abierto a través de BNI, sino que el mundo, porque vos te metes en una aplicación y vos puedes sacar un uno a uno, que yo ya lo he hecho, con alguien de Sudáfrica, con alguien de Argentina. Yo he cotizado proyectos en México y en Argentina, no se han dado, pero por lo menos he tenido la oportunidad. ¿Qué arquitecto puede decir, mira, coticé 3 proyectos en Argentina y 2 en México? Claro. ¿Verdad? Entonces, nada, o sea, hay que sacarle provecho a esta enorme herramienta que tenemos en la mano y que a veces, bro, te tengo que ser totalmente honesto, por estar casi como los israelitas, ¿verdad? Viendo un milagro como el maná en el desierto caer todos los días, hay veces que damos por sentado este pequeño gran milagro que es BNI y el networking por referencias aquí y lo como que nos acostumbramos y lo naturalizamos mucho, ¿no? A veces se nos olvida en qué estamos y con qué tipo de empresarios nos rodeamos en nuestras reuniones semana a semana y con cuáles estamos haciendo negocios. Claro, claro, claro. Me encanta este cierre, Juanjo. Creo que lo condensas muy bien, de verdad. Nuevamente, Juanjo, muchísimas gracias. Un honor haberte tenido acá en el programa y haberte escuchado. No, hombre, más bien, muchísimas gracias por invitarme, por tirarme al agua de primero. Aquí se hizo lo que se pudo. Ahí cualquier cosita nos estamos hablando. Un enorme abrazo. Así es, así es. Y también a todos los miembros de BNI, a todos los empresarios que nos están acompañando esta noche y que van a ver el programa también más adelante porque queda grabada, esta grabación queda subida en las redes sociales de BNI Costa Rica, en Facebook, LinkedIn y YouTube. Agradecerles muchísimo su tiempo, su acompañamiento en esta ya casi hora de transmisión. Nuevamente, muchísimas gracias y los invitamos a un próximo programa de Creciendo con BNI, programa que hacemos desde Oficina Nacional el próximo lunes a las 6 de la noche. Vamos a contar con Steven Carvajal, director de BNI Costa Rica, como invitado. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.